Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. La educación es algo tan bello que a la moral le da forma y el conocimiento algo tan importante que al mundo lo transforma. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita mostrar la suma de cada fila de una matriz. Se plantea la solución en un programa de 42 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 15 a 33. Esta función entonces se va a encargar de sumar las filas. Vemos que en la línea 17 se declara una matriz de tipo entero de orden 3×3 y se inicializa con 9 valores. Entonces vamos a recorrer esta matriz usando dos ciclos, líneas 19 a 26. El primer ciclo recorre las filas para x de 0 a 3. Observe que aquí se inicializa un acumulador suma filas a 0. Esto se hace antes de empezar a recorrer todas las columnas de esa fila x. De ese modo, antes de empezar a recorrer una nueva fila, suma filas va a 0 para que acumule nuevamente los datos de una nueva fila. Eso se hace entonces recorriendo las columnas en el ciclo 22 de la línea 22 y el acumulador va acumulando cada dato de la matriz en la posición x, y o la fila x columna y. Se muestra así entonces la suma de la fila y por último se muestra toda la matriz. Le invitamos a visitar la tutoría suma de filas matriz en TurboC. Allí se explica más detalladamente entonces el uso de arrays y de ciclos. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite crear programas flexibles y portables, ya que usa clases y las clases entonces son reutilizadas. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto y en la implementación entonces se programa la lógica de la clase. Veamos la interfaz línea 5 a 7. Aquí la interfaz va entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase como suma de filas matriz, dos puntos, luego hacemos referencia a la clase principal en ese object y declaramos entonces los atributos variables xy y suma filas. Estos atributos entonces son usados en la función ejecutar. Entonces los atributos son variables globales que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Declaremos ahora las funciones o comportamientos en la línea 6. Con menos indicamos que se va a declarar un método de instancia, luego el tipo de retorno, void para funciones que no retornan datos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y con eso entonces esta función quedará declarada. No recibe parámetros, los parámetros irán separados con dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Así que a definir entonces la interfaz, el compilador ya sabrá el tamaño de memoria a reservar a cada objeto que se instancia de esta clase. Veamos la implementación que va entre las directivas @implementation y @end, línea 9 a 34. En la implementación internamente el compilador importará la interfaz. Para poder programar una función, esta previamente debe haber sido declarada. Hay un método especial, líneas 10 a 14, es el método init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. Este constructor entonces se encarga de inicializar las variables de instancia, o sea, se encarga de dar un valor de inicio y se hace cuando se invoque esta función. Esta función se invoca cuando se instancian objetos de la clase suma de filas matriz, o sea en la línea 38. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros. Esta función queda vacía ya que las variables xy y suma filas se inicializan en la función ejecutar, no es necesario hacerlo aquí en el constructor.
Entonces ya queda lista la implementación y la interfaz. Para usar esta clase simplemente será entonces crear objetos. Si usted desea usar esta clase en otro archivo, será más recomendable que programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos para evitar así copiar y pegar toda la interfaz e implementación. Entonces en el main, líneas 36 a 42, recuerde que el main es el método de inicio del programa. Aquí en el main vamos a crear un puntero de la clase suma de filas matriz. Ese puntero lo llamamos obj y vamos a hacer que apunte a un objeto de esta clase para poder usarla. Para eso entonces vamos a reservar memoria dinámica a esta clase invocando a la función alloc, que se encarga de reservar memoria dinámica a esta clase, y luego se invoca el constructor. Entonces en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase suma de filas matriz. obj apunta a este objeto y ya se puede usar la clase. Simplemente será invocar la función ejecutar que resuelve el problema. En la línea 39 entre corchetes se invoca esta función, no se envía ningún parámetro. Con eso el compilador va de la línea 39 a la línea 15 y continúa mostrando entonces la solución. Por último, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita sumar los datos de las filas de una matriz. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.